Bien, jóvenes, buenos días. Espero que todos estén bien. Vamos a darle continuidad a nuestra clase de química. Vamos a hablar acerca de la teoría atómica moderna. Lo vamos a hacer en dos momentos. Ahorita estaré dando una introducción de los modelos atómicos y una próxima clase entraremos ya de lleno a lo que es la teoría atómica moderna, ¿no? Entonces, espero que la investigación que ustedes hicieron acerca de los modelos hayan entendido, hayan leído un poquito y a la horita que él esté explicando puedan entender un poco de lo que estaremos hablando, ¿no? Entonces, esa es la intención, jóvenes, que de la investigación que ustedes hicieron de los diferentes modelos ya tengamos idea de lo que vayamos a hablar. Esto que voy a retomar, jóvenes, de lo que es la teoría cuántica, les va a ser de utilidad en su preparatoria, en su nivel de preparatoria, puesto que ahí estarán ya hablando sobre los niveles energéticos y no quisiera que ustedes llegaran sin esos conocimientos, ¿no? Allá tendrán un poquito más de explicación acerca de ellas, pero sin embargo yo trataré de explicarle lo más que pueda sobre estos principios. Entonces vamos a darle el inicio a este resumen, un resumen que ustedes ya lo conocen. Bien, entonces, jóvenes, en aquel tiempo buscaba la manera de explicar de qué está hecho las cosas, de qué están formadas, ¿no? Entonces había grupos como el de Platón, Aristóteles, que eran filósofos muy destacados en aquel tiempo y daban explicaciones de que nuestro universo estaba formado por cuatro elementos: el agua, tierra, aire y fuego, y que estos elementos son los que se transformaban de una manera a otra, pero había situaciones en las cuales no se podía explicar. Entonces trataban ellos de explicarlas, pero no llegaban a una conclusión efectiva, y había otros grupos que trataban de explicarlo de otra manera. Sí, es decir, había grupos a favores y grupos en contra. Y refiriendo a estos últimos, hay un grupo que profesaba la doctrina atomista, ¿vale? La doctrina atomista, entre la que se encontraba Demócritos y Leucipo, ¿sabes? Estos señores este, trataban de explicar de la forma en que ellos veían el universo, la forma en la cual estaba formado la materia. Entonces con ellos, con este señor de Leucipo y Demócrito, es donde nace la primera teoría acerca de cómo están hechas las cosas, ¿sale? Entonces, por eso se le da a ellos como el principio de la teoría atómica de Leucipo y Demócrito, ¿sale? ¿En qué consiste su teoría de estos señores? La teoría de estos señores consiste en que para ellos la materia está formada por partículas diminutas, indivisibles, que les llamaron, que le dieron el nombre de átomos, que le dieron el nombre de átomos, partículas muy diminutas, en las cuales llega un momento en que ya no se puede dividir. Entonces a eso dijeron ellos, bueno, pues la materia está hecha de partículas diminutas, y que esas partículas diminutas, que a la hora de combinarse formaban sabores, olores, inclusive distintos manifiestos, ¿no? Entonces, pero hubo un detalle: no pudieron ellos sostener esta teoría y fue desechada o se dejó al olvido, ¿no? Pero ellos se referían, por ejemplo, cuando cualquier partícula o cualquier materia que agarramos, cuando está en forma entera y de ahí la empezamos a dividir, y esa la seguimos dividiendo y seguimos dividiendo hasta llegar a una partícula muy pequeña, en la cual ya nosotros no la podemos dividir. A eso se referían ellos con la demostración de esta teoría atómica, ¿no? De estos señores.
es igualito cuando nosotros agarramos un pedacito, una galleta, me imagino la de saladitas, y la apretamos en nuestra mano y la convertimos en miles y millones de pedacitos, y que si lo observamos vamos a encontrar partículas mucho más pequeñitas en las cuales para nosotros ya no va a ser posible dividir, ¿no? Entonces es ahí, a partir de ahí, jóvenes, es donde nace la teoría atómica, ¿sale? Entonces no se pudo demostrar, pasaron muchísimo tiempo, pero quedó esa idea de que el átomo es una partícula diminuta, indivisible e incomprensible, ¿no? Con esa idea quedó, pero no se pudo demostrar, ¿vale? No lo pudieron defender. Entonces pasó muchísimo tiempo cuando otro científico de apellido Dalton retoma la idea de ellos y empieza a hacer diferentes experimentos, empieza a hacer infinidades de experimentos y se da cuenta que Leucipo y Demócritos tenían razón, que la materia estaba formada por pequeñas partículas, y retomó la palabra átomos. Entonces, él retoma la palabra átomos y empieza a hacer una investigación más profunda y se da cuenta que no solamente la materia está formada de átomos, sino que hay materias que están formadas por el mismo tipo de átomos, como en el caso de hierro que nosotros conocemos, ¿no? O como el aluminio, que hoy sabemos que está formado por un solo tipo de átomos. Bueno, pues esa idea vino precisamente de la teoría de Dalton, y encontró también que hay átomos que se combinaban con otros átomos para formar lo que nosotros conocemos hoy como moléculas, como moléculas, ¿sale? Como en el ejemplo del agua. El agua vemos que está formado por hidrógeno y está formado por oxígeno, ¿sale? Entonces son distintos átomos para él. Y en el caso del hierro que les explicaba, o el aluminio, estaban formados de un mismo tipo de átomo. Entonces a eso nosotros hoy la conocemos como elementos, ¿sale? Y todavía encontró algo más. Encontró que esos átomos estaban en proporción. ¿Qué quiere decir? Que están relacionados con una cierta cantidad. No están formados nada más como quieras. Como por ejemplo en el caso del agua. En el caso del agua, la molécula del agua, sabemos que está formado por 2 hidrógenos por 1 de oxígeno. Entonces siempre está hecho en esa proporción. 2 de hidrógenos por 1 de oxígeno. Entonces él se dio cuenta que todas las materias que están formadas de esa materia, de esa forma, son los átomos de distintos, y que lo hacen en proporciones, ¿no? Que hoy ya las conocemos como moléculas. Esta teoría se publicó entre 1803 y 1800. Con esta hubo una nueva revolución de la química, jóvenes. La revolución es la primera revolución química, acerca de que empezaron los demás científicos a interesar sobre lo que Dalton dijo. Ya no estaban interesados en de qué está hecho la materia. Ya saben, ya se dieron la idea de que está hecho de átomos. Ahora, ¿y el átomo de qué está hecho? Entonces empezó a surgir una revolución acerca de la materia, de investigar acerca del átomo. Entonces, a partir de ahí, jóvenes, nace otro nuevo modelo. De todas las investigaciones que hizo Dalton, se interesaron y surge otro nuevo modelo, el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, jóvenes, es un modelo atómico en la cual se descubre, este señor descubre que el átomo tenía una carga negativa, y que esa carga negativa, según para él, estaba introducido en el átomo, ¿sí? Que el átomo es como si fuera un pastel, y que en el pastel estuvieran los electrones metidas, pegadas, como si fueran pasas. Por eso su modelo de él lo conoce como pastel de pasas, por la cual el átomo estaba incrustado
las cargas negativas. Entonces, se dio cuenta él, se dan cuenta cómo va revolucionando. Dalton encuentra que son las partículas de átomos la materia. Ahora, este señor encuentra que el átomo contiene carga negativa. Entonces, ese es el primero que encontró que la carga negativa, y le dieron el nombre de electrón. ¿Sale? Este señor fue el primero que encontró que existe en la molécula una carga negativa y que le dieron el nombre de electrón, y que esta carga negativa para él estaba incrustada en el átomo. ¿Sale? Entonces, eso se mantuvo su teoría, pero vino uno de sus ayudantes, uno de sus discípulos, es Rutherford, y se interesó más acerca del átomo, de estar investigando acerca de esa carga negativa, pero vino él a concluir que su maestro estaba equivocado, que no nada más tenía una carga negativa, sino que también poseía una carga positiva, ¿sale? Y que para él, su explicación de él decía que esa carga positiva se encontraba en el núcleo. Este es el núcleo, se encontraba en el núcleo, ¿sale? Ahí se encontraba la carga positiva, y que los electrones son los que se giraban. Estos son los electrones, y son los que giran alrededor del núcleo. Se lo asemejó como el sistema planetario, jóvenes. Él dio la idea de que los electrones giran alrededor del átomo como si fueran nuestros planetas, y que en el núcleo fuera el Sol, y que para él ahí es donde se arrojaba la carga positiva, ¿no? Entonces demostró que su maestro estaba equivocado, que sí había electrones efectivamente, pero que esos electrones giraban alrededor, pero que en el núcleo, ahí donde su jefe decía que estaban los electrones, no estaban, sino que estaban girando, y que el que estaba ahí eran las cargas positivas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hubo más investigaciones acerca de esto, jóvenes, y se establece otro modelo atómico muy parecido a la de él, igualita, el modelo atómico de Chadwick. Yo así lo pronuncio, jóvenes, ¿no? Chadwick, ¿sale? Es el modelo atómico de Chadwick, donde encuentra y dice que no solamente se encuentra la carga positiva en el núcleo, sino que también existe una carga neutral, una carga que para ellos no estaba cargado eléctricamente, o sea que no tenía carga, pues. Entonces a ellos le dieron el nombre de neutrones, y la existencia de los electrones, ¿no? Entonces, fíjese nada más cómo se fueron evolucionando todo esto hasta llegar a un modelo un poquito más explicativo, ¿no? Más demostrado. Entonces, hasta ahí se fueron ganando las investigaciones, jóvenes, se fueron interesando acerca de este modelo, ¿no? De este modelo atómico, jóvenes. Entonces, ya con eso se conocía todo, ¿no? Pero hubo otro científico que estuvo investigando más a fondo estos modelos de sus compañeros, de sus colegas, y encontró, me refiero al modelo atómico de Bohr, encontró que esos electrones que según para ellos se movían alrededor del núcleo, del núcleo del átomo, encontró este señor que no solamente se movía, sino que se podían cambiar, podían brincar a otro nivel. Entonces, esos movimientos que decían que se giraban alrededor el electrón giraba alrededor del núcleo, él le dio el nombre de órbitas, que ellos se movían en una órbita.
y que ellos podían brincar de órbita a órbita, en la cual le dio el nombre de niveles, ¿sale? Que le dio el nombre de niveles. O sea, para este señor, sí efectivamente en el núcleo se encuentra la carga positiva y se encuentra la carga negativa, neutrales, pero alrededor se estaban moviendo las cargas negativas, los electrones, pero que esto no estaban en un solo lugar, sino que se brincaban de órbitas a órbitas, que le dio el nombre de nivel. Y establece él que esos niveles tenían cantidades de energía, que esos electrones poseían cantidades de energía. Él es el primer científico que utilizó la palabra cuánto. Bien, estábamos hablando de lo que era el modelo atómico de Bohr. Estábamos comentando que este señor es el primero que utilizó en su investigación la palabra quantum, ¿no? Quantum es la primera que utilizó la palabra quantum, y se refiere a que los electrones poseen una cantidad de energía y que estos a su vez van brincando de una órbita en órbita, y que mientras más alejado estén tienen menos cantidad de energía, y él les dio el valor de 1 hasta el infinito, ¿no? Y se representa con la letra N. Entonces, hasta aquí, jóvenes, hasta aquí llega la física clásica, la física de lo que era Galileo y Newton, donde mostraban de que las partículas pues se movían, pero que se puede determinar su distancia y se puede determinar la velocidad. Pero a partir de unas ciertas investigaciones donde estas teorías atómicas ya no podían dar explicaciones de los movimientos de ciertas partículas, del movimiento de algunos átomos, ya no daba explicación clara, y empezaron a investigar más a fondo acerca del átomo, acerca de las partículas subatómicas, y surge, jóvenes, una nueva era de la física, la llamada física moderna, que es donde nosotros nos vamos a detener. La física moderna nace en ella lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica, y se deja atrás la física moderna, que es la física, se deja atrás la física clásica y se entra en la era moderna de la física, ¿no? ¿Qué lleva a esto? Varios científicos modernos se interesaron a dar explicaciones, porque lo que se decía anteriormente no daba explicación clara a la demostración atómica, ¿no? Había ciertas cosas que les decía que no daban explicación muy clara, muy convincente, que le decían ellos. Entonces surgen otros grupos, otros nuevos científicos jóvenes. Un tal, lo voy a mencionar así como yo lo puedo leer, estos científicos que dieron la nueva era moderna, la nueva era de la mecánica cuántica, es Broglie, así se escribe. El otro científico es Schrödinger, y el tercero es Heisenberg. Estos tres científicos jóvenes, estos tres químicos, estudiaron profundamente acerca del nuevo modelo atómico, del movimiento de las partículas, y establecieron un nuevo propuesta para poder ver los movimientos de todas las partículas jóvenes, de todas las partículas microscópicas, incluyendo así los electrones y los protones, ¿sale? Entonces, a partir de su investigación de ellos, establecen de que las partículas no se puede determinar exactamente sus posiciones. Es incertidumbre, es una incertidumbre saber en qué posición se encuentra. Entonces, a partir de eso, jóvenes, de sus investigaciones, nace una nueva propuesta de un nuevo modelo atómico, de un nuevo modelo atómico, ¿sale? Un nuevo modelo atómico que lleva el nombre de modelo atómico cuántico, ¿sale?
Fíjense nada más, lo que Bohr había dicho, ellos lo volvieron a retomar, pero ya diciendo de que esas partículas que según Bohr se pueden mover, que efectivamente ellos dijeron que sí se puede, establecen su nuevo modelo atómico diciendo que es difícil saber el movimiento que está haciendo un electrón. Es muy difícil por la velocidad que lleva, ¿sí? Que la velocidad que lleva, pero sí puede formar una carga de electrones alrededor del núcleo, una carga de electrones en forma de diminutas partículas moviéndose ahí, pero no se sabe exactamente en qué posición está o en qué nivel está. Entonces, esa idea, jóvenes, de que los electrones son difíciles de determinar en qué posición, les dio la idea de que lo que se está creando alrededor del núcleo del átomo es una nube electrónica que más o menos se asemeja a esta figura que yo tengo. Entonces, alrededor del núcleo de un átomo está infinidades de cargas, pero ya en forma de nube electrónica que hacen un campo negativo, ¿sale? Que hace un campo negativo. Entonces, estos señores concluyen de todas las investigaciones que el átomo está formado efectivamente por un núcleo y en ese núcleo se encuentran los protones, los neutrones y alrededor se encuentran efectivamente los electrones, pero no se sabe exactamente en qué posición se encuentran, ¿no? Entonces, en resumen, jóvenes, podemos decir que el átomo es la partícula más pequeña de todas las sustancias simples, elementos, a eso nos referimos las sustancias simples, si ustedes se acuerdan, ¿sale? Y que es eléctricamente neutra y constituye de tres partículas, ¿Cuáles son esas partículas? Pues tenemos el electrón, que es la partícula elemental de la carga negativa. Juntos con el protón y el neutrón forman lo que conocemos el átomo y las moléculas, jóvenes, que tenemos, ¿sale? Y posee una masa de 9.09 por 10 a la menos 31 kilogramos. Imagínense qué insignificante es la masa del electrón. Si es que después del punto hay 31 cantidades, de las cuales la última de los 31 aparece 9 cantidades, 31 cantidades, de las cuales 30 corresponden a 0 y el último es el número 9. A ese se refiere, jóvenes. Y el electrón posee una carga de 1.602 por 10 a la menos 9. Aquí me equivoqué, no es kilogramos, es coulomb, ¿sale? Es la carga en la cual se mide. Bien. El otro partícula es el protón, carga positiva de igual magnitud a la carga negativa del electrón, ¿vale? Pero ojo, esto es importante, es la carga que determina el número atómico de los elementos químicos, es la posición en la cual posee los números que posee los números de cada elemento químico, ¿sale? Por ejemplo, el hidrógeno, su número atómico es 1. Helio, su número atómico es 2. Entonces, esos números atómicos que determina cada elemento, jóvenes, es la cantidad de carga positiva que posee. Más adelante las vamos a ver cuando veamos el manejo de la tabla periódica. Esta también contiene una carga de una masa, de 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sale? Y en la última es el neutrón. Esta es una partícula sin carga, junto con el protón, aquí me equivoqué otra vez, junto con el protón, se encuentran en el núcleo, ¿sale? Se encuentran en el núcleo, volví a poner ahí neutrón, eso efectivamente es
es protón, no neutrón, ¿sale? Es protón. Entonces, efectivamente, junto con el protón, ¿sale? Se encuentran en el núcleo. Bien, entonces la masa también posee una masa, tiene una masa de 1.675 por 10 a la menos 27, ¿sale? Pues bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de nuestra clase y haciendo ya un recordatorio muy rápido de todo lo que hemos visto. Primeramente pensamos con la materia, sus características, sus propiedades, de ahí nos fuimos a lo que es cómo se transforma y llegamos a la teoría, cómo son las teorías, ¿sale? Y nos vamos a pasar en la próxima clase en la teoría cuántica, ¿sale? De los modelos atómicos, del modelo atómico. Bien, entonces hasta ahí lo dejamos, jóvenes. La actividad que voy a dejar, la actividad que voy a dejar, jóvenes, la pueden encontrar en su libro de química. Se llama investigar la primera revolución química, ¿vale? La primera revolución química, ¿vale? Eso lo pueden encontrar en su libro. Busquen allí en el libro la primera revolución, váyanse en el índice e investiguen. Ahí van a encontrar la primera revolución química, ¿sale? Entonces quiero que me hagan una investigación a qué se refiere de la primera revolución química. Bien, jóvenes, hasta aquí la dejamos. Hasta luego. Ojalá que todos estén bien de salud y nos vemos a la próxima.